Bienvenidos a Respuesta Oportuna. Hoy vamos a hablar acerca de los quistes en los ovarios, del síndrome de Asperger, que es una forma de autismo, y del vitiligo. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 5166-5021 y ponemos a su disposición nuestro Twitter @FTVROportuna. Un quiste en un ovario es cualquier colección de líquido dentro del ovario. La mayoría de los quistes presentan poca sintomatología. Juan José Alvarado nos tiene más información. Un problema común en las mujeres en edad fértil son los quistes en los ovarios. Entre las famosas que han enfrentado este padecimiento se encuentra la exmodelo y ahora diseñadora de origen británico, Naomi Campbell, por lo que en el 2008 debió someterse a una cirugía para eliminar un quiste. El origen de los quistes se encuentra en los días previos a la ovulación, cuando el organismo femenino desarrolla un folículo que libera un óvulo. Sin embargo, en ocasiones el folículo no se rompe, por lo que el líquido permanece en su interior, dando origen a un quiste. Este problema afecta por lo general a mujeres de entre 14 y 40 años y se relaciona con la actividad hormonal, es decir, con la menstruación. De acuerdo con cifras del IMSS, los quistes afectan a aproximadamente el 70% en las mujeres. En el 90% de los casos, se trata de quistes foliculares o benignos, y en el resto son de tipo maligno, que aparecen con mayor frecuencia después de los 40 años, cuando el óvulo no se rompe y se instala en el ovario, lo que puede provocar la aparición de tejido canceroso. Entre los síntomas más comunes de quistes en los ovarios se encuentran la hinchazón abdominal y el dolor pélvico durante el periodo menstrual o con las relaciones sexuales, informó Juan José Alvarado. Bueno, y para hablar acerca de los quistes en los ovarios, damos la más cordial bienvenida en Respuesta Oportuna al doctor César Figueroa, ginecólogo. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, qué amable. Y también al doctor Armando Chacón, especialista en medicina materno-fetal. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tan comunes son los quistes en los ovarios, doctor? ¿Y cuáles son los tipos de quistes que se presentan con mayor frecuencia? Bueno, relativamente es muy frecuente. Existe una cantidad importante que los vamos a detectar, sobre todo en la consulta. Lo que tratamos de hacer es que todas las pacientes vayan al consultorio antes de hacer cualquier tipo de cosas. Por ejemplo, para prevenir un embarazo, para anticoncepción, les tenemos que hacer exámenes de laboratorio, ultrasonidos, revisiones. Lo que se trata de hacer es una historia clínica. En la historia clínica vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la paciente y luego nosotros en la exploración física es lo que vamos a corroborarlo. Depende de lo que ellas nos estén diciendo, nosotros vamos a poderles decir qué estudio se va a hacer. Unos de los quistes más frecuentes son los cistoadenomas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es revisar al paciente, ver sus fechas de última regla, hacerles exámenes de laboratorio, hacerle un tacto vaginal, siempre debe ser bimanual, y les tenemos que decir que deben de ir al baño, porque se pueden llegar a confundir estas cosas. Tanto evacuar como orinar, y nosotros podemos hacerle una muy buena exploración física. Depende de lo que ella nos esté diciendo, nosotros podemos decirle hazte un ultrasonido o hazte una radiografía, y ya tenemos ciertos estándares, tanto en los hospitales, tanto del sector salud como nosotros, de una cantidad de 5 a 6 centímetros. Esa es una cantidad de oro, porque nosotros podemos decirle, eso es lo que se tiene que hacer. Si son 5 centímetros, si están reglando, si no están reglando, si vemos que tiene hirsutismo, vello, acné, podemos estar pensando en algún otro tipo de patología. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerle. Se hace el ultrasonido, vemos si se puede nosotros darle tratamiento o simplemente podemos decirle en un ciclo o en 2 ciclos volvemos a repetir los estudios. Se debe de hacer en los primeros días de sus reglas, del día 1 al día 7, al día 10. Tenemos que tener un contacto con el ultrasonografista para poderles decir, esto es lo que se debe hacer. Porque se pueden llegar a confundir algunos quistes con, obviamente, unos quistes que son óvulos que no se han roto. Entonces, lo que tenemos que decirle es al paciente eso. Tiene que ser en esos días en los que esté arreglando, y nosotros podemos decirle, este puede ser un quiste folicular, un óvulo, no se preocupe. O de ahí hacemos un captagón y podemos decirle, hay que hacer un ultrasonido, una radiografía. Algunos pacientes nos llegan y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Un Papá Nicolau. El Papá Nicolau sirve, pero no para detectar esto. Y con eso podemos aprovechar el hacer la exploración física.
Doctor, el doctor Figueroa nos comentaba acerca de estos folículos que crecieron de más, llamados quistes funcionales, digamos. ¿Cuál es la función normal del ovario con la ovulación y qué sucede cuando no ocurre la misma y se forma uno de estos quistes funcionales? Bueno, generalmente lo que sucede de forma normal en un ciclo menstrual es que aproximadamente al día 14 de la menstruación en un ciclo regular, generalmente el folículo crece y se rompe de forma normal por determinadas hormonas como es la LH, que es la que principalmente causa la ruptura del folículo. En este caso no ocurre la ruptura y entonces el folículo sigue creciendo de tamaño, obviamente puede causar molestias, puede causar algún tipo de alteraciones funcionales. De hecho son fáciles de detectar, pero generalmente, como decían en la cápsula informativa, generalmente no provocan tanto sintomatología. Generalmente las pacientes van a presentar síntomas cuando ya el quiste es muy grande o cuando se hace la detección de manera accidental porque la paciente se realizó un ultrasonido de rutina. El folículo lo que hace es romperse y obviamente expulsa el óvulo, que es el que posteriormente va a ser fecundado. En este caso no va a suceder y el folículo se acumula de líquido y obviamente empieza a crecer. ¿Y qué tipo de quistes intervendrían con la fertilidad de esa mujer? Hay diferentes tipos de quistes. Obviamente debemos diferenciarlos principalmente entre quistes benignos y quistes malignos. Obviamente se debe de realizar este diagnóstico a través de ultrasonografía o índices de riesgo de malignidad a través de las características ultrasonográficas que nosotros podamos encontrar. Los quistes, lo que nos va a ayudar el ultrasonido es a la diferenciación. Obviamente se tiene que realizar a través de un ultrasonido transvaginal o transabdominal, como ya lo mencionaba el doctor, para poder establecer una forma de diagnóstico. Doctor, un endometrioma, por ejemplo, ¿sería catalogado como un quiste en una mujer que tiene endometriosis y se forma, digamos, una estructura llena de sangre dentro del ovario que además pues desplaza los folículos normales y favorece la infertilidad, al menos de ese lado del aparato reproductivo femenino? ¿También se catalogaría dentro de los quistes? Son quistes por implantaciones. Hay una enfermedad que se llama endometriosis. Esta puede llegar a haber implantes. Se puede ver implantes en todo el aparato genital femenino, pero puede llegarse a implantar obviamente en el ovario. Nosotros también, dependiendo del ultrasonido, y siempre les decimos a la paciente que se haga una buena historia clínica, una exploración, un ultrasonido. Eso lo vamos a catalogar, porque hay problemas, entre comillas, de esterilidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer el estudio, hacerle exámenes de laboratorio, de rutina, son sus perfiles ginecológicos, hasta un perfil tiroideo, porque también en algunos quistes puede llegar a producir alteraciones en eso. El quiste endometriósico, lo que se debe de hacer es, se hace el ultrasonido y porque se ven algunos cambios y una serie de paredes en el quiste, nosotros podemos detectar probablemente un quiste endometriósico. Eso lo que tenemos que hacer es ver si es más de 5 o más de 6 centímetros, en alguna literatura dice eso, en los cuales hay que intervenir. Si se llega a pensar después de un captagón, que es lo que se debe de hacer, se puede hacer desde una laparoscopía. Es un tema controversial eso, dependiendo de lo que se quiera encontrar. Sí, y sí produce problemas. No todos producen dolor, pero sí puede llegar a producir problemas. Sí. Stephanie, a través de Twitter, comenta que le dan dolores muy fuertes en la pelvis cuando hace alguna actividad intensa como el kickboxing o saltar, que si podría tratarse de un quiste. ¿Qué manifestaciones clínicas pueden acompañar a los distintos tipos de quistes en los ovarios? Generalmente, como decía el doctor, la historia clínica es muy importante determinarla. Dependiendo de esto, nosotros vamos a sospechar. Obviamente, la sintomatología principalmente es el dolor abdominal. Las pacientes pueden recurrir con una sensación de peso pélvico, pueden tener estreñimiento. Generalmente la sintomatología ocurre cuando el quiste ya ha crecido de forma importante, que pueda provocar compresión a nivel de las vías urinarias, a nivel de las vías intestinales. Por tanto, es importante la historia clínica. En este caso, creo que debería de consultar con su ginecólogo, evaluar por ultrasonografía si existe o no, que es el único método diagnóstico que nos puede evaluar, al igual que la historia clínica, y el examen biomanual que el doctor ya mencionaba anteriormente. Mercedes Torres comenta que hace un mes le quitaron un quiste e incluso el ovario en el cual estaba el quiste.
comenta que su abdomen sigue muy duro e inflamado, ¿a qué puede atribuirse? ¿Es normal esto? No, no es normal, pero acuérdese que siempre lo que se debe hacer es, al momento de pensar si se va a operar o no, son 5 o 6 centímetros. Se llegó a la idea de que se tiene que operar. Se va a revisar siempre el otro ovario. Algunos ovarios, algunos quistes pueden llegarse a presentar de forma bilateral. Entonces, siempre, y todos los médicos, tenemos que, obviamente, revisar el otro ovario. Entonces, lo que se le recomienda es hacer estudios, porque además puede haber diagnósticos diferenciales, desde algún apéndice, desde algún embarazo ectópico. Siempre se debe de, obviamente, consultar al médico. La señorita Nájera comenta que empezó a arreglar a los 17 años de edad, que su ciclo es muy irregular, que en lo que va del año solo ha arreglado una vez, que si puede tratarse de quistes. Es una posibilidad. De hecho, la mayoría de los quistes ocurren a temprana edad, principalmente los benignos y los funcionales. Generalmente se espera que la paciente tenga una maduración adecuada de su eje hipotálamo-hipófisis, la cual va a ir regulando a medida que va avanzando la edad. Por tanto, en este caso puede ser normal. Aleida García de Tultitlán pregunta cómo puede saber si tiene quistes en los ovarios, ya que no regla porque fue operada de la matriz, le quitaron la matriz. ¿Cómo puede saber si tiene quistes? Hay que consultar al médico para que le hagan un ultrasonido. Se hace un ultrasonido, exactamente. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el manejo de los quistes funcionales y de los endometriomas, por ejemplo, y de otro tipo de quistes? Podemos hacer esto es muy importante. Hay que catalogar al paciente siempre, o desde muy jóvenes o pacientes que ya en climaterio. Y con eso tenemos ya una pauta importante. Entonces, le hacemos la historia clínica, le decimos qué edad tiene, le decimos si ha arreglado, si no ha arreglado, si tiene alteraciones en sus menstruaciones, si nunca arregla. Eso es en pacientes, en mujeres muy jóvenes. Y hay que hacerles un expediente, su historia clínica, un tacto y un ultrasonido. Si se llega a la idea de que puede ser una poliquistosis ovárica, como se puede comentar, es alteraciones en sus reglas, puede haber hirsutismo, puede haber acné. No todas las pacientes tienen dolor. Eso es lo importante. Tiene que llegar siempre la paciente antes de hacerse cualquier cosa. No vale la pena con que una amiga me dijo, voy a hacerme anticoncepción y toma tal medicamento. No, eso debe de ser preventivo. Y se hace un ultrasonido y con eso podemos prever muchas cosas, hasta ver un quiste, que a lo mejor nada más es un quiste luteínico, que es obviamente un óvulo que no se ha roto. En el caso de estos quistes luteínicos, doctor, el regular, digamos, el ciclo menstrual de esa mujer, ¿puede ser suficiente, por ejemplo, administrando anticonceptivos? Generalmente, la mayoría de los quistes son funcionales. Obviamente, dando un ciclo de anticonceptivos, probablemente el quiste pueda remitir. Generalmente las pacientes tienen quistes menores de 5 centímetros, obviamente como ya mencionaba el doctor, más de 5 centímetros está indicado la extirpación de estos, pero en caso que los pacientes tengan un tamaño menor a esta longitud, generalmente pueden resolver con anticonceptivos orales únicamente. Verónica pregunta si es lo mismo un quiste que un mioma. No, un mioma es un tumor de la capa de en medio de la matriz, que es el miometrio, es una capa muscular, y la mayoría de estos tumores son benignos, pero no tienen que ver unos con los otros. Pamela Carmona pregunta, ¿qué riesgo presento estando embarazada y teniendo quistes en los ovarios? Sí, lo más importante es, hay que ver qué tipo es. Podemos ver que, acuérdense que en el primer trimestre del embarazo, lo lógico es que existe un quiste luteínico, eso es lógico, porque ese va a servir para ayudar a que el bebé esté hasta las 12 semanas. El producto siempre depende del ovario de la mamá, entonces no se debe de quitar. En mucho tiempo se pensaba que al quitarlo podía producir abortos, eso es correcto, entonces siempre hay que detectarlo, obviamente es benigno. Sí. Aurora Álvarez pregunta si los quistes son forzosamente causa de infertilidad. No, no necesariamente. Generalmente son funcionales, pueden ocurrir únicamente porque no se rompió el folículo y generalmente estos no van a causar infertilidad. Puede provocar un ligero retardo en que la paciente pueda ovular, sin embargo, así como se forma uno y queda el quiste, otros van a funcionar y se pueden romper, entonces la paciente puede quedar embarazada posteriormente con un quiste. Yolanda Lucio dice que hace 4 meses que no regla, que tiene quistes en ambos ovarios, además de miomatosis, estos tumores benignos en la capa de en medio del útero. ¿Qué tan grave es esto? Lo importante es hacer estudios. Hay 30
o más tipos de quistes, hay que estarlos obviamente estudiándolos. Es un método científico lo que se tiene que hacer esto. Hay que estudiarlos, hay que revisarlos y hay que individualizar a cada paciente. Melina comenta que su sobrina padece mucho de dolor abdominal durante su menstruación, tiene solo 13 años y puede ser algún tipo de quiste, más bien podríamos pensar en endometriosis, ¿no? En todo caso. Generalmente las dismenorreas primarias son las que se pueden en este momento pensar. Las pacientes, si ya menstruó, pues puede causar liberación de ciertas sustancias, las cuales pueden resolver únicamente con analgésicos. Debería de recurrir con su ginecobstetra. Gemar López pregunta qué diferencia hay entre los quistes y la endometriosis. Lo que pasa es que la endometriosis es un tejido de implantación del mismo. Por varias teorías, el endometrio se llega a implantar afuera del útero, pero también se puede implantar en el ovario, y son los quistes endometriósicos. Es lo que se debe hacer. Bueno, nos comentan a través de Twitter también que hace unos años le operaron de quistes en los ovarios, que empezó su regla y que fue muy dolorosa, que si esto es normal después de una cirugía para extirpar quistes en los ovarios. No. Luego Natalia Mitra comenta que le operaron del apéndice, se dieron cuenta que tenía un quiste en el ovario, se lo quitaron, que si puede embarazarse, muy probablemente sí, probablemente ¿no? sí. O sea, habrá que ver el tamaño del quiste y qué tantos folículos produce ese ovario, pero pues de todas maneras el otro ovario puede estar produciendo folículos, ¿no? Marta Morales comenta que tenía un mioma, que se lo iban a quitar, pero le llegó la menopausia y que los médicos dicen que pues ya no tiene caso operarla. Efectivamente, pues muchas veces remiten incluso, ¿no? Los miomas después del último periodo menstrual, ¿no? Claro, es por alteraciones hormonales, principalmente de estrógenos. Montserrat Loaesa comenta que le detectaron quistes en los ovarios, pero sus periodos han durado 15 o 20 días, que si es por los quistes o a qué se debe. Siempre se debe de estudiar al paciente. Se le dan 2 o 3 ciclos. Algunos médicos en Estados Unidos dicen que se le debe dar un periodo de entre 3 y 6 meses de anticonceptivos o algún medicamento parecido. Y con eso hay que estar revisando a la paciente haciendo ultrasonidos endovaginales, y con eso obviamente se debe dar cuenta a esto. Pues doctor Figueroa, doctor Chacón, muchísimas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna. Gracias por la invitación. Y en relación con los quistes en los ovarios, le tenemos la respuesta digital con Daniel Escalante. Si requieres de mayor información sobre los quistes en los ovarios, síntomas, causas y tratamientos, te recomendamos visitar la página web saludplena.com, la cual contiene un documento completo sobre los distintos tipos de quistes de ovario que existen y la información general sobre este padecimiento. El valor de este sitio reside en los comentarios de sus visitantes, con los cuales comprenderás el alcance del tema y aprenderás mucho más a partir de la experiencia de otros. Otro sitio web que te será de gran ayuda es www.netdoctor.es, donde también podrás encontrar la información general sobre los quistes de ovario, además de tener la oportunidad de preguntar a un especialista sobre algo en específico. En este portal podrás encontrar test sobre salud que te serán de gran ayuda en muchas ocasiones. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Respuesta Oportuna.